Ahí, ¿no ve? Vamos a ver, hay alguien que está entrando. Entonces, habían algunos de los fosfolípidos que se unían al glicerol. Fíjense, se llamaban glicerofosfolípidos o glicerofosfátidos. Y ahí teníamos otros que se unían, el fosfolípido se tenía unido también al grupo fosfato, podía tener unido al esfingol o esfingosina, ya la esfingosina, y se llaman esfingolípidos. Dentro de los que son unidos al glicerol, que se llaman glicerofosfátidos, ahí hemos hablado por ejemplo, que tenemos al fosfatidilcerina, fosfatidilcolinas, fosfatidiletolamina, y hemos hablado de las funciones que tienen cada uno de ellos, ¿ya? Eso hemos visto ayer. Y nos hemos quedado que nos tocaba hablar de los esfingolípidos, de ese otro grupo de fosfolípidos unidos a la esfingosina, ya que en su estructura tienen también unida a la esfingosina. Esos son otro grupito. Por eso cuando están unidos a la esfingosina se llaman esfingolípidos. Ya, miren aquí. Estas cadenitas de aquí, estos son, por ejemplo, el ácido graso. Ya aquí está el fosfolípido, en realidad hemos dicho que es el glicerol, que tiene dos ácidos grasos unidos a sus dos oxidrilos, y en uno de sus oxidrilos tiene el grupo fosfato. Y en el fosfato puede tener unido la colina, puede tener también otros compuestos como en este caso tenemos la esfingosina. ¿Ya? Entonces, veamos entonces ahorita sobre los esfingolípidos. Vamos a anotarse aquí. Creo que no están en ninguna de las dos presentaciones. Esfingolípidos. Los esfingolípidos, entonces, tenemos son lípidos complejos que tienen un alcohol, ya tienen un esfingol, ya van a tener entonces un esfingol, un alcoholcito. Y este esfingol, a ver, yo voy a ver si no tengo aquí una estructura, les muestro ya la estructura del esfingol. Ahorita les voy a mostrar la estructura del esfingol. Es un alcoholcito, ya tiene grupo OH. Y este se va a encontrar unido ahí al ácido graso, ¿ya? Se va a encontrar unido al ácido graso, al fosfolípido, ¿ya? Se va a encontrar unido al fosfolípido. Ahí se va a encontrar el esfingol. Y podemos, a los esfingolípidos se pueden clasificar. Pues anotemos que se pueden clasificar en esfingomielinas y glicoesfingolípidos. Número 1, esfingomielinas. Y número 2, en glicoesfingolípidos. ¿Ya? Entonces, pueden ser esfingomielinas o glicoesfingolípidos. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos clasificar a los esfingolípidos. Ahora veamos quiénes son esfingomielinas, por qué son importantes y quiénes son también llamados glicoesfingolípidos y por qué son importantes. Vamos a ver entonces las funciones que tienen los esfingolípidos, ¿ya? Dentro de lo que son las esfingomielinas, bueno, estas tienen una ceramida que se llama en su estructura. Les mostraré ahorita entonces, a ver, la estructura del esfingol. Por empezar, voy a dejar aquí de compartir un ratito.
Y de acá del internet les voy a mostrar ya la estructura por un lado del esfingol, que es un alcohol. Vamos a poner imágenes. Y aquí hay un esfingolípido inclusive. Miren, este es un esfingolípido. Fíjense, es una fosfocolina que está unida a una ceramida. Ya, este es el grupo fosfato. Fíjense, ya, entonces a toda esta parte de aquí de la derecha, donde está el glicerol y donde está el grupo fosfato, a todo eso lo llaman también como ceramida, ¿ya? Y una fosfocolina que se une también ahí al grupo fosfato y da lugar a lo que son entonces los esfingolípidos, ¿ya? O esfingomielinas. Vamos a escribir ahora esfingomielina. Quisiera del esfingol solito, a ver, esfingol. La esfingosina, todo está unido, pero no me muestra una solita donde tengamos al esfingol. Aquí está. Este es el esfingol. ¿Ya? Todo esto es carbono, carbono, carbono en cada una de las puntitas significa que hay carbono y hay hidrógeno. Es un alcoholcito, tiene carbono, hidrógeno y grupo oxidril. ¿Ya? Entonces, en esa estructura es la que se va a ir a unir al fosfolípido y de esa manera es que tenemos a los esfingolípidos. Y los esfingolípidos pueden ser clasificados de dos maneras, las esfingomielinas y los glicoesfingolípidos. Para no complicarles más con estructuras, que ustedes no van a memorizar las estructuras, para mí al menos no, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son glicoesfingolípidos, nos vamos a anotar aquí quiénes están aquí dentro de los que son glicoesfingolípidos. Dentro de lo que son los glicoesfingolípidos, tenemos a los que se los llama también cerebrósidos, ¿ya? Tenemos a los cerebrósidos, tenemos a los sulfátidos y tenemos a los gangliósidos. Entonces, a los cerebrósidos, a los sulfátidos, varían en la estructura nada más. Ustedes saben que si se añade el grupo sulfato ya a esa estructura del glicoesfingolípido ya se llaman entonces sulfátidos, ¿ya? Es por algún grupo funcional, por algún componente, alguna molécula más que se ha añadido a la estructura y por eso es que cambia el nombre. Y también estarían los gangliósidos. Gangliósidos. Esfingomielinas solamente como esfingomielinas, ¿ya? Entonces lo dejamos a las esfingomielinas así nada más. Esfingomielinas. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en cómo se clasifican los esfingolípidos, en esfingomielinas y en los glicoesfingolípidos, ¿ya? Los glicoesfingolípidos se clasifican entonces en gangliósidos, sulfátidos y cerebrósidos. ¿Qué es lo que cambia? Algo en su estructura y por eso es que llevan esos diferentes nombres, ¿ya? No los voy a complicar, les he dicho con las estructuras. Vamos a entrar a las funciones. ¿Por qué son importantes los esfingolípidos? Funciones de los esfingolípidos. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones de los esfingolípidos es que forman parte de estructuras de las membranas biológicas del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, se encuentran formando parte de las estructuras de la membrana biológica del sistema nervioso central, de las neuronas. Por eso es que tenemos que hablar de estos esfingolípidos, porque se encuentran ahí
formando parte de la membrana celular de esas células, ¿ya? Del sistema nervioso central. Otra función. Otra función que tienen es que son abundantes en la sustancia blanca del cerebro. Ahí son abundantes estos esfingolípidos. ¿Qué más? Otra función. Otra función que tienen los esfingolípidos es que las esfingomielinas son componentes, las esfingomielinas son componentes de las vainas de mielina de los nervios, ¿ya? De lo que está envolviendo, recubriendo, entonces, a los nervios. Ahí se encuentran las esfingomielinas, ellas como componentes de las vainas mielínicas de los nervios. Otra función que tienen los esfingolípidos. Los esfingolípidos tienen una acción antigénica también, ¿ya? Tienen acción antigénica. Actúan como si fuesen antígenos, ¿ya? Entonces, en esas reacciones de nuestro organismo, cuando reacciona, ¿no ve?, contra algo extraño que ingresa al organismo. ¿Qué más? Los cerebrósidos son glicoesfingolípidos, un tipo de glicoesfingolípidos. Los cerebrósidos y los sulfátidos forman el tejido nervioso, ¿ya? Entonces, los cerebrósidos y los sulfátidos, que están dentro de los glicoesfingolípidos, forman entonces el tejido nervioso, los nervios, los riñones, también se encuentra ahí en los riñones, en el vaso, ¿ya? Ahí se encuentran también estos glicoesfingolípidos como son los cerebrósidos y los sulfátidos. Y por último, los gangliósidos, que también pertenecen ahí al grupo de glicoesfingolípidos, aquí los gangliósidos. Estos gangliósidos están en las células ganglionares del cerebro. Y también en tejido que no es nervioso, ¿ya? Entonces se encuentran en las células ganglionares del cerebro y también en tejido no nervioso. Entonces fíjense que se encuentran distribuidos y cumplen papeles y funciones muy importantes los esfingolípidos, ¿ya? Bien, eso en cuanto entonces a lo que son los fosfolípidos. Tenemos fosfolípidos que están unidos al glicerol, que se los conoce como glicerofosfatos. Tenemos fosfolípidos que están unidos también a la esfingol, que se los conoce como esfingolípidos. Y ya hemos dado ejemplo de cada uno de ellos. Ahora, sigamos nosotros hablando aquí. Borramos esto. Aquí no, porque estábamos hablando recién. Ahí está, miren cómo los fosfolípidos, explicábamos cuando se lo conoce, ¿no ve? Cuando se le da otros nombres, inclusive como cefalinas y lecitinas. Ya saben ustedes qué era lo que tenía en su estructura, ¿no ve? Tenía como sustituyente la etanolamina en un caso, en el otro caso tenía la colina. Cuando era la lecitina era la colina, y cuando está la etanolamina en el grupo fosfato se llamaba también cefalina. O sea, así se encuentran en la membrana celular formando la bicapa lipídica, 2 capas. Estas son las bolitas hidrófobas, ¿no? De los ácidos grasos, y este es en los grupos fosfatitos, esas bolitas, esas pelotitas que se ven ahí. ¿Ya? Entonces, por eso que son importantes estudiar a los fosfolípidos y por también las otras funciones que cumplen en el sistema nervioso central, los que son esfingolípidos. Muy bien. Ahora vamos a estudiar este otro grupo de ácidos grasos, ya, de lípidos, que son este otro grupo de lípidos que son, por ejemplo, insaponificables, ¿ya? Que no forman jabones. Y aquí tenemos a los esteroides, a los terpenos,
y tenemos también a las prostaglandinas. Ya, entonces dentro de este grupo. Ya, tenemos a los terpenos. Yo ya adelantado a hablar de las prostaglandinas, pero me falta hablar de lo que son los esteroides y de los terpenos. En primer lugar, vamos a ver a los esteroides. A ver, vamos a hablar de los esteroides. Aquí algunos ejemplitos que me he anotado, quiero encontrar. Ahí. Los esteroides se forman, en su estructura tienen el colesterol. Esta es la estructura del colesterol. Ahorita les voy a mostrar a ver si tengo más abajo donde está solito. ¿Ya? Entonces ahí está la estructura del colesterol. Se llama químicamente ciclopentano perhidrofenantreno. Miren, aquí está. Ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Ya? Esa es la estructura del colesterol. De este lípido que es el colesterol, de ahí derivan, de ahí es parte de la estructura, ¿ya? Él forma parte de la estructura de hormonas, por ejemplo, hormonas como son, por ejemplo, la progesterona, están los andrógenos, los estrógenos que utilizan, entonces esta estructura tienen en su composición, ¿ya? Entonces, los esteroides son derivados del anillo del ciclopentano perhidrofenantreno, que es el colesterol, ¿ya? Y a ese grupo de compuestos que tienen como en su estructura al colesterol, se los conoce como esteroides, ¿ya? A ese grupo que tienen al colesterol en su estructura, se los conoce como esteroides. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? El colesterol solito. También hay otras como son las que yo les daba ejemplo ahorita de las hormonas, creo que está en la anterior diapositiva, a ver, retorno. Ahí está, ¿no? La progesterona, la testosterona, ¿ya? Estrógenos, corticosteroides, ácidos biliares, que también son esteroides, que también tienen en su estructura al colesterol, ¿ya? Entonces están utilizando como estructura al colesterol. Por eso dice hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, los corticosteroides, la vitamina D y el colesterol, ¿ya? Ahí también nombra los ácidos biliares, que también son esteroides, pertenecen a este grupo, ¿ya? Por lo tanto, son esteroides. Bueno. ¿Qué más? Entonces, daré un ejemplo. Por ejemplo, ¿en qué varía, si todos tienen la estructura del colesterol, en qué varía la progesterona de la testosterona? Si miramos la estructura en los sustituyentes que tiene aquí, ¿no? En los sustituyentes que tiene. Aquí, en el caso de la progesterona, tiene un grupo cetona, ahí arriba. Y aquí ya tiene solamente un grupo oxidrilo, bueno, varían los sustituyentes que se encuentran ahí en la estructura, lo mismo pasa con la vitamina D, lo mismo pasa con, por ejemplo, los ácidos biliares, ¿ya? Empecemos hablando del colesterol un poquitito, ¿ya? Entonces ya sabemos que el colesterol que nosotros medimos en la sangre, el colesterol, ¿no ves? Colesterol total, el colesterol es un esteroide, entonces. Y la estructura del colesterol es el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿ya? Entonces, este colesterol va a servir como base, es sintetizado el colesterol en el hígado. Y otra partecita nosotros lo ingerimos con la dieta. Pero si no ingerimos en la dieta, también ustedes saben de que el colesterol, el hígado lo va a sintetizar. ¿Ya? ¿Por qué lo va a sintetizar? Y por qué también es importante que en la dieta haya cierto porcentaje de colesterol, porque lo necesitamos al colesterol como precursor del resto de los esteroides, como son los ácidos biliares, las hormonas sexuales, los corticosteroides, la vitamina D. Entonces lo necesitamos al colesterol. Por eso que nuestro organismo lo sintetiza
aunque nosotros no lo ingieramos, ¿ya? Pero también está presente en la grasa animal, en esa grasa sólida, ¿no ve? De la carnecita, por ejemplo, de vaca, de la carnecita de cerdo, ahí está, en la grasa animal, ¿ya? En el plasma, o sea, en la sangre, está también libre y puede estar así solito como colesterol o puede estar también esterificado. El colesterol es abundante en la bilis también, ¿ya? Entonces, colesterol nosotros lo medimos, por ejemplo, en la sangre para saber si el paciente tiene algún riesgo, cuando está elevado los niveles de colesterol, si tiene algún riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca coronaria. Pero lo medimos con sus fracciones del colesterol, o sea, HDL colesterol, LDL colesterol, para poder saber cuál está más alto y cuál, si es que está dentro de lo normal, para poderle decir si es que su riesgo es, dependiendo de cuál de las fracciones está más alta o está normal, si su riesgo es nulo, bajo, moderado o alto de padecer una enfermedad cardíaca coronaria. Tenemos también a los ácidos biliares. Son también esteroides los ácidos biliares. Ellos, por ejemplo, tenemos al ácido cólico. Ácido cólico, tenemos al ácido glicocólico. Ácido glicocólico. Tenemos también el glicocolato de sodio. Estos tienen en su estructura, entonces, son esteroides, lo tienen al colesterol, ¿ya? Tienen al colesterol. Se encuentran en la bilis. Estos ácidos biliares están en la bilis, se encuentran a veces conjugados, ¿ya? Lo encontramos, por ejemplo, con la glicerina, con la taurina, los encontramos a estos ácidos biliares ahí conjugados, ¿ya? Formando las sales biliares, que son tan importantes, por ejemplo, para que se puedan metabolizar los otros lípidos que nosotros ingerimos en la dieta. Entonces, tienen la función estos ácidos biliares de ayudarnos a la digestión y absorción de los lípidos, porque nosotros si ingerimos lípidos y si es que por algún motivo no hay, digamos, que tiene un problema con la producción de los ácidos biliares, el hígado lo produce, ¿no? Y lo reserva también en la vesícula. El problema es que cuando hay piedras en la vesícula, cuando ingerimos lípidos, entonces quiere volcar ese contenido de la vesícula y que tiene reservado ya los ácidos biliares, de la bilis, y no puede, y entonces por eso es que tienen a veces esos cólicos, esos problemas, pero ellos se forman en el hígado. Ya, tenemos también, hemos dicho, a las hormonas, ya tenemos a las hormonas, tenemos por ejemplo a la progesterona como ejemplo de un esteroide. Vean que entonces es importante, ¿no? El que tengamos también todos estos lípidos. Por eso que nuestro organismo los sintetiza, porque lo necesitamos, porque si no hubiese la cantidad necesaria, pues no se van a poder ni siquiera sintetizar los ácidos biliares, tampoco se van a poder sintetizar estas hormonas, como son la progesterona, los andrógenos, los estrógenos, los estrógenos. En el caso de la progesterona, pues la progesterona, que ella es una hormona producida especialmente, ¿no? durante el embarazo. Luego tenemos a los andrógenos. Dentro de los andrógenos tenemos la testosterona y la androstenediona, hormonas masculinas. Androstenediona.
¿ya? O androsterona también hay otra. Y dentro de lo que son los estrógenos tenemos al estradiol y tenemos a la estrona. Estradiol y la estrona. Todos ellos tienen entonces en su estructura, tienen al colesterol, ¿ya? Sino que aquí va a variar. En estos sustituyentes que tiene, eso va a hacer que sea diferente. También está la vitamina D. Ustedes saben que con los rayos solares y todo eso se activa, ¿no ve? La síntesis de la vitamina D, pero tenemos que tener la cantidad suficiente de colesterol para que pueda ser distribuido para cada una de estas síntesis de estas moléculas, ¿ya? Entonces, estaría también los corticosteroides también. Corticosteroides. Ahí está el cortisol, por ejemplo. Ya el cortisol, la aldosterona, que son hormonas. ¿Ya? Cortisol, aldosterona. Entonces, miren, de importante que son los esteroides, ¿ya? Este grupo pertenecen todos los que derivan, todos los que tienen en su estructura al colesterol. De ahí que son importantes estos lípidos. Cada uno han visto que tiene un papel importante, por eso es que los tenemos que estudiar. Ahora veamos este otro grupo. Vamos a ver ahora el grupo de los terpenos. ¿Cuáles son esos lípidos que nosotros conocemos como terpenos? ¿Ya? Vamos a ver entonces y hablar un poquitito acerca de los terpenos, que son ellos, también se los llama isoprenoides. Ahorita vamos a ver la estructura del isopreno y que, por ejemplo, ahí tenemos que estos terpenos están formando la estructura, por ejemplo, de la vitamina A, de la vitamina K, de la vitamina E, de algunos carotenoides también, como son los betacarotenos, ¿ya? Entonces, que están presentes también en algunas verduras. Bueno, los terpenos, veamos si tengo aquí una estructura. No tengo. Son isoprenoides, ¿ya? Son lípidos isoprenoides. ¿Cómo es el isopreno? Aquí lo vamos a escribir al isopreno, ¿ya? Entonces vamos a poner CH, doble enlace, carbono, aquí un enlace, CH3, y aquí vamos a poner carbono, hidrógeno, doble enlace, CH2. Entonces, eso se repite. Ese es un isopreno. Esta estructura es un isopreno, ¿ya? Entonces, están formados los terpenos por uno de estos, por una unidad isoprenoide, que es esta, o por 2 o 3 o 4, así, por repeticiones de esta estructura que se llama isopreno, ya que es la que yo le he anotado ahí. A ver, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Voy a hacer una listita de ejemplos de estos terpenos de interés biológico. Entonces vamos a poner la clasificación. Y vamos a tener a los monoterpenos. Mono, cuando está formado por 2 unidades isoprenoides, 2 de las que yo he escrito hace ratito y he encerrado en un cuadradito. 2 unidades isoprenoides. Por ejemplo, tenemos aquí al geraniol. ¿Ya? Luego tenemos a los sesquiterpenos.
Sesquiterpenos, formados por 3 unidades isoprenoides. Tres de las que yo ya he escrito hace rato van a formar lo que es el sesquiterpeno. Por ejemplo, tenemos al farnesol. Farnesol. A ver, váyanlo buscando qué función tiene, o para qué, o dónde está el farnesol y el geraniol, ¿ya? Luego tenemos a los diterpenos. Diterpenos. Los diterpenos están formados por 4 unidades isoprenoides, ¿ya? 4 unidades isoprenoides. Y ahí tenemos al fitol, ¿ya? Al fitol. Luego tenemos a los triterpenos. Triterpenos. Formados por 6 unidades. Por ejemplo, ahí tenemos al escualeno. Escualeno. Tenemos a los tetraterpenos. Tetraterpenos. ¿Cuántas unidades tiene? 8 unidades isoprenoides. Aquí tenemos a los que son los carotenos. ¿Les suena familiar? Los carotenos que están, por ejemplo, nosotros decimos que la vitamina A la ingerimos como beta-carotenos, que están en verduras, como por ejemplo, aquellas que tienen color naranja. Carotenos. ¿Ya saben del geraniol? ¿Por qué había sido importante ver el geraniol o qué tiene de característica? El geraniol está en los aceites esenciales de las rosas y también se encuentra en pequeña cantidad en los geranios, ¿no? Entonces se lo utiliza como aceites esenciales. El farnesol, a ver quién ha leído acerca del farnesol. Mientras yo voy escribiendo, les decía que ustedes vayan mirando. ¿Qué han leído? ¿Para qué sirve el farnesol? Para los ácaros y varios insectos más. Para eso sirve, ¿no ve? Inclusive lo podemos encontrar al farnesol en los cigarrillos. ¿Ya? Y él es un terpeno. Un ingrediente aromatizante, ¿no? También lo podemos utilizar como ingrediente aromatizante. Miren entonces, ¿no? Como los terpenos, nosotros sin querer a veces los estamos inclusive utilizando y no sabemos, ¿no ve? Entonces, lo utiliza como aromatizante en la parte de perfumería también, y también como pesticida natural para los ácaros y para otros insectos más, ¿ya? Entonces se lo puede utilizar al farnesol. Después también teníamos el fitol. El fitol y el escualeno, ¿para qué servirán? A ver. ¿Para qué será el fitol? Yo voy a tomar en cuenta, participen desde las siguientes clases, van a manejarse su libro porque van a trabajar también grupalmente, ¿ya? En subgrupos y en subsalas van a trabajar. Así para que puedan leer, porque si no a veces con esto del Zoom es un poquito, pero a veces perjudicial, porque a veces lo ponen ahí apagan la cámara y bueno, están haciendo otra cosa. Claro que es responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero de todas maneras, para también tener la responsabilidad de mi parte de hacer que ustedes participen. El fitol, sustancia química. Dígame, Natalie. Perdón, doctora, sí quería leer acerca de lo que había investigado el fitol, es de que es una sustancia química que proviene de los vegetales y se usa para elaborar las vitaminas E y la vitamina K.
En los jabones, ¿no? Ahí lo encontramos Sí, también. podemos encontrar en jabones, en productos de belleza y en productos cosméticos. Exacto. Entonces lo utilizamos. Utilizamos entonces. ¿Y el escualeno? Doctora, este es un aceite que está en lo que es el hígado del tiburón y también se utiliza como un aceite en la industria cosmética porque es muy parecido a las grasas en la piel. Las cremas. Hay que leer qué es lo que nos echamos en las cremas. Cuidado que no estemos echando cualquier cosa ahí. Y miren, aquí también tengo más terpenos que ustedes ni siquiera saben que los consumen a veces. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, la pimienta. Miren, la pimienta negra. En la pimienta negra hay este terpeno que se llama cariofileno, que tiene esto para ustedes, que les sirve para recomendar a la gente, a los pacientes, ¿no? Más adelante, que con su propia alimentación, inclusive ellos pueden ayudar a mejorar si tuviesen alguna inflamación, antiinflamatorio, analgésico, anticoagulante, y es un protector digestivo. Entonces hay que utilizarlo, pero moderadamente, a la pimienta negra. Luego está también el limoneno. El limoneno que está presente en los cítricos, en la cascarita, ya, pero no en la parte blanca, en la parte de la cascarita mismo, de encimita, ahí tenemos, ¿no? Al limoneno, que sirve para tratar el reflujo cuando comen y sienten que se vuelve, ansiolítico para cuando tienen esa sensación de ansiedad, ¿ya? Antidepresivo, imagínense entonces esos refrescos que hacen, por ejemplo, algunos utilizando tanto el jugo como también utilizando la cascarita, lo raspan, ¿no ves? Es bueno utilizar la cascarita bien limpiecita, no la parte blanca, ¿no? De debajo de la cáscara, sino la cascarita. De todos los que son cítricos. Luego tenemos también al mirceno. Aquí está el mirceno, que es otro terpeno, antiinflamatorio, sedante, tiene también poder relajante muscular, analgésico, o sea, calmante, que está presente en el lúpulo, puro plantitas. Miren, tenemos al linalol, que está presente en la lavanda. Tenemos tanta lavanda nosotros, ahí en los ceibos allá afuera, por ejemplo. Anestésico, anticonvulsionante, analgésico y ansiolítico. Ya, este terpeno. El pineno que está presente en las hojitas de pino y tiene una acción antiinflamatoria, broncodilatadora y mejora la memoria y también actúa como antibiótico. Los tenemos en la naturaleza. Sino que a veces uno no sabe y pues no lo sabe utilizar también en las proporciones, en las cantidades para que no sea perjudicial también para el organismo. ¿Lo ven? Ahí tenemos entonces, todos esos son lípidos. Son lípidos que nosotros los ingerimos, a estos lípidos, pero que a veces no sabemos. O a veces lo botamos también ahí la cascarita y ni siquiera sabemos que está ahí. Entonces la raspadura de la cascarita del limón, de la naranja, que es muy bueno utilizar. Eso en cuanto a los terpenos, y aquí pues otra vez un poquito de las prostaglandinas, que ya hemos hablado de las prostaglandinas, que ellas derivaban del ácido insaturado eicosapentanoico, ¿se acuerdan? El que tenía 20 carbonos y que tenía 5 dobles enlaces. De ahí es que derivaba entonces este grupo que son las prostaglandinas. Aquí se ve, son las prostaglandinas, son ácidos grasos no saturados de 20 carbonos, más facilito yo creo que son derivados del ácido eicosapentanoico, que tiene 20 carbonos y 5 dobles enlaces, ¿ya? Y que son importantes, bueno, por la función. Tenemos varios tipos de prostaglandinas, tenemos la prostaglandina PGI2, tenemos la PGE2, depende, ¿no? De cuál es la función que cumplen, se les ha dado diferentes, se les ha clasificado con diferentes nombres. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la estructura inclusive y la función que tiene en el caso de la PGI1 y 2, perdón, que es vasodilatadora, inhibe la agregación plaquetaria, también provoca dilatación bronquial,
la PGE2, que está presente, esta prostaglandina, este lípido, en los procesos inflamatorios. También actúa disminuyendo la secreción del ácido gástrico. También está cuando hay ese dolor en el parto, ¿ya? Porque provoca la contracción del útero durante lo que hay el parto especialmente. También provoca la contracción del músculo liso del tracto digestivo. Entonces ahí están nuestras prostaglandinas. Son sintetizadas en nuestro organismo a partir de ese ácido. Es el ácido araquidónico, sino que se llama eicosapentanoico porque tiene 5 dobles enlaces, porque el araquidónico tiene solamente 4, ¿ya? Entonces, por eso es que lo llamamos eicosapentanoico. Ya ahí en nuestro organismo, entonces, a partir de ese ácido araquidónico, por siempre las enzimas, porque las enzimas son las que catalizan las reacciones químicas y esas van a permitir que haya esa síntesis, ¿ya? Ahí están las funciones. Ahí está también que van a ser inhibidas cuando hay ese dolor, procesos inflamatorios donde están presentes estas prostaglandinas. Utilizamos lo que son los antiinflamatorios, ¿no ve? Le damos a las personas que compran ahora de la farmacia o bien son recetados y esos AINES y esos corticoides, esos antiinflamatorios van a ir a inhibir a la acción de estas prostaglandinas, que son las que están interfiriendo ahí, provocando modulando esa sensación del dolor, la intensidad del dolor. Ya entonces ahí les puse, eso está repitiendo de las funciones que tiene. En obstetricia, cómo lo utilizan también, ¿no? De forma sintética para dar a los pacientes. Aquí hay estructuras, por ejemplo, del tromboxano. Ya aquí tenemos la estructura de los tromboxanos. Y ahí tenemos el tromboxano A2, que es el que más frecuentemente es encontrado, ¿no? Por la función que desempeña en el organismo. Y fíjense que desencadena la agregación plaquetaria, hace que se contraigan las arterias, ¿ya? Hay también otro tipo de tromboxanos, siempre ustedes saben que varía por algo en su estructura, ¿ya? Por algo que tienen diferente aquí en la estructura, y es el tromboxano B2, por ejemplo. Ahí está mostrando, ¿no? Cómo hace eso para provocar la vasoconstricción o broncoconstricción, cada uno de ellos. Ahí están ejemplos de las prostaglandinas, también cómo son utilizadas en urología, en oftalmología, son utilizadas ya como en tópicos, por ejemplo, tratamientos para que no tengan esa sensación de dolor. ¿Qué más saber acerca de los lípidos? Acerca de los lípidos, podemos decir que también 1 gramo de lípidos nos va a producir unas 9 kilocalorías, como que el triple en relación a 1 gramo de carbohidratos. Nos va a proporcionar mayor cantidad de calorías. ¿Por qué? Porque cada ácido graso en su cadena, ustedes saben que es largo. La glucosa tiene 6 carbonos, pero en el caso del ácido graso, él tiene 16, 14 carbonos, ¿no es? Carbono, 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 hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno, hasta 16, el palmítico, el esteárico, 18, ¿no ve? El mirístico tienen 14, 16, el palmítico tiene 16, el mirístico tiene 14 y el esteárico tiene 18. Entonces, fíjense que tantos carbonos que tienen, cuando ellos están siendo degradados para obtener energía, se los va cortando de 2 en 2, de 2 en 2, y esos 2 nos generan cualquier cantidad de ATP, de energía. ¿Ya? Entonces, como tenemos mayor cantidad solamente en la glucosa, tenemos 6 carbonos, entonces aquí tenemos el triple, por eso que nos producen mayor cantidad también de kilocalorías. Ya, eso referente a lo que son las... Y hasta ahí sería el tema de los lípidos. Eso sería en cuanto a los lípidos. ¿Hay alguna pregunta?
Yo voy a mirar el contenido ya, un ratito, a ver, para ver si ahorita introduzco con las lipoproteínas o las dejo para después. Voy a mirar ahorita. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Lípidos, ya están, lípidos. Nos toca hablar de las lipoproteínas. Ya nos toca hablar ahora, entonces, hemos terminado de hablar de los lípidos y ahora tenemos que conocer a las lipoproteínas. A ver, espérenme un ratito, ya voy a buscar de abrir una presentación para compartirles. ¿No hay ninguna pregunta? Ya. Entonces yo voy a hacer que ustedes ahorita en subgrupos trabajen también leyendo para conocer a las lipoproteínas, ya, para no hacerlos muy pasivos también a ustedes. Entonces voy a dividir, ahorita estamos 2, 3, 4, 5, 7 grupos Doctora, voy a crear, ¿ya? Estoy creando 7 grupos, ¿sí? Doctora, disculpe, Dígame. los grupos podría ser por afinidad. No, al azar, Bueno. porque tienen que Bueno, trabajar doctora. entre todos, ¿ya? Por esta vez va a ser así. Luego, cuando yo les diga acerca de algún tema en especial, entonces pueden también tener la opción de ir por afinidad. Pero no es para que, no es para que hagan en casa, ni que se lleven a hacer, digamos, aparte. Es para que trabajen aquí, para que, por ejemplo, en la subsala ustedes compartan pantalla, aunque sea del internet, yo ya les estoy dando para compartir pantalla, y por decirle que les toque el HDL o la definición de lipoproteína y ustedes hagan como yo, prenden la pantalla, activan su micrófono y cada uno con su cuaderno o si no, comparten la pantalla y escriben ahí lo que ustedes, que cada uno aporte. Yo he encontrado que se define de esta manera, yo de esta otra. Entonces, a ver cómo vamos a sacar un resumen. Para eso es, ¿ya? Para que ustedes también puedan leer y digan, mira, yo tengo el libro y aquí dice que se clasifican de esta manera. ¿Será que lo nombramos todas o ponemos solamente esto? ¿Ya? Entonces, no van a tener problemas. Yo voy a poner aquí en el chat lo que tienen que hacer cada uno de los 6, 7 grupos. Entonces, el grupo 1. Espérenme un ratito. El grupo 1. A ver, vamos a anotar aquí del grupo 1. La definición de lipoproteínas, ¿ya? De lipoproteínas. El grupo 2 va a leer, ya, porque yo igual tengo una presentación, sino que yo quiero que ustedes también participen. Entonces, usted la definición, el grupo 2, la estructura general de las lipoproteínas. Ya lo escribo. Y también. La estructura general, cortito, pero bien hechito tienen que ser. Cualquiera, no es que van a escoger, tú vas a presentar, no, al azar. Yo voy a nombrar a cualquiera del grupo y yo voy a decir esa persona que me comparte. Todos tienen que tener, ¿ya? Entonces, a ver, el otro grupo, la función biológica. El 3, la función biológica. Todo de lipoproteínas. El 4, sus componentes estructurales. ¿Qué tienen su estructura? Porque de eso depende que sea colesterol bueno o que sea colesterol mal. Entonces, el grupo 5 va a hablar de lo que tiene de sus apoproteínas que tiene en su estructura y de los lípidos que transporta, porque son ellas diferentes tipos de lipoproteínas y cada una tiene una especialidad.
La una se especializa en transportar triglicéridos y la otra se especializa en transportar, por ejemplo, colesterol. Entonces hay que ver cuál, ¿ya? Y apoproteína se refiere a las proteínas que tienen en su estructura ellas. Entonces van a buscar ahí un cuadrito, inclusive en el internet, que les muestra. Por último, el grupo 6, ¿qué es lo que va a hacer? Los tipos, ¿ya? Va a ayudar al anterior, para afianzar el trabajo del anterior grupo, un cuadrito de las apoproteínas y de las funciones que desempeñan esas apoproteínas. Listo. Ya estamos entonces ahorita con todo lo que tienen que hacer. Cada uno está escrito ahí para cada uno de los grupos en el chat. Entonces yo voy a iniciar y cada uno migra, ¿ya? Migra a esos subgrupos